Los retos epidemiológicos y demográficos del país nos ponen en una situación crítica. Cada día la esperanza de vida se prolonga y por lo tanto las enfermedades crónicas degenerativas aparecen con mayor frecuencia y todas ellas sin excepción, requieren de cuidados. Me llamó mucho la atención en una visita al Museo de Antropología, que en los muros estuviera esta leyenda del Huihuitlatóli, que son las conversaciones que obligadamente tenían que tener los adultos mayores, como les dicen ahora. Antes eran los ancianos venerables, ahora ya no somos tan venerables, ¿no? Con todas las personas, y hablaba de que habían de respetar a las personas, ¿no? Y de entregar a lo conveniente y recto, evitar lo malo, huyendo con fuerza de la maldad, la perversión y la avidez. Yo creo que esa parte tan fundamental que yo creo que ahora en las culturas modernas hemos perdido un poquito. Pero también el doctor Carrel, que tuvo la osadía en 1936 de reportar el caso de una chica que se había curado de una peritonitis tuberculosa en Lourdes. Entonces lo atacaron tanto en Francia, ahí en Lyon, que era donde él residía, que pues tuvo que exiliarse a Estados Unidos, y en Estados Unidos ganó el premio Nobel. Él fue realmente como hablaba y decía que la expresión de las modificaciones del cuerpo y sus actividades en el curso de la vida es una sucesión continua de todos los estados de nuestra personalidad. Es decir, somos casi lo que queremos ser. Nuestro cuerpo, nuestra salud es lo que nosotros queremos hacer de ella. Pero ¿qué sucede? La persona ante la enfermedad varía de acuerdo con sus percepciones, su educación, su nivel cultural. Es decir, no todos reaccionamos igual a la misma enfermedad. Sí. Entonces, cuando hablamos de paliar, ¿no?, hablamos también de disminuir, mitigar la violencia, como dice el diccionario de la Real Academia. Pero también tiene el significado del pallium, que es una capa que tenían los romanos, ¿no?, y que era cubría, pues, ¿no? Todavía los sacerdotes cuando ofician misa se ponen un palio, ¿no? Entonces eso es realmente lo que quiere decir paliativa, es decir, no solamente aliviar los síntomas, sino cubrir a la persona. La tenemos que cubrir integralmente. ¿Y cuáles son los antecedentes? Pues en la Edad Media, por ejemplo, todos o casi todos morían en su casa. Y no hace mucho tiempo se hizo una encuesta en los hospitales en México preguntándole a los enfermos en dónde querían morir. Y la gran mayoría de ellos dijeron en su casa. Quieren morir en su casa rodeados de sus familiares. ¿Por qué tienen que estar en un cuarto de terapia intensiva? Yo hace poco fui a un hospital en donde inauguraron un nuevo servicio de cuidados intensivos, que es fabuloso. Difícilmente cabe el enfermo porque todo lo demás son aparatos, vaya. Entonces, de veras, es asombroso, monitores por aquí, monitores por allá, tienen hasta hemodiálisis chiquitas, etcétera, ayuda no, es fabuloso, pero el enfermo, yo les pregunté, bueno, ¿y el enfermo qué? ¿No? ¿Cuánto tiempo se va a pasar allí? ¿Quién lo ve? ¿Cómo lo tratan? ¿No? En fin, eso es un poquito difícil. Después ya en la guerra de 14-18, pues la muerte era prácticamente prohibida porque en las trincheras murieron muchos y también fuera de ellas, ¿no? Ya en el siglo XIX vino más un alivio de los síntomas y hoy, pues ya conociendo las causas de las enfermedades, creo que es más fácil. Surgió entonces un concepto que hoy se maneja
lo que son de los hospicios. Nosotros los hospicios, quizás para mí, perdóname, yo el hospicio para mí era la casa, lo que es la casa hogar de niños hoy. El hospicio de la calzada de Tlalpan durante muchos años era donde iban los niños abandonados, en fin. Entonces, pero hoy los hospicios realmente alojan en su mayoría enfermos crónicos. En los Estados Unidos, en Inglaterra, se han establecido estas casas en donde tienen enfermos crónicos o ancianos para que puedan ser atendidos de una manera integral. Internacionalmente, la Carta de Praga en las de las Naciones Unidas participaron prácticamente todos las naciones, y hay la obligatoriedad de que todos los que constituyen las Naciones Unidas firmen y se obligan por la Carta de Praga a prestar cuidados paliativos. ¿Cuál es el panorama de hoy en día? Pues creo que una persona de cada 10 necesitan cuidados paliativos por enfermedades graves. En el mundo, pues quizás hay 20 millones de pacientes que requieren. El problema es que 6% de ellos son niños, y realmente nosotros en los niños no pensamos en los cuidados paliativos. Después ya les hablaré sobre el acuerdo que el Consejo de Salubridad General emitió al respecto. Y aquí ahora sí podemos incluir, creo que a todas las personas. Y esto realmente sería un trabajo colosal, porque son muchas las que hoy en día requieren de cuidados paliativos. Pero ¿cuál es el concepto que actualmente tenemos de ello? Pues se trata de mejorar la vida de los pacientes y de las familias también, haciendo frente a todos los problemas que se asocian con la enfermedad. Pero también debemos de prevenir y aliviar el sufrimiento, descubriendo precozmente cuáles son los problemas, evaluar minuciosamente el dolor físico, psicológico y espiritual. Esta palabra de espiritualidad a los médicos les puede sonar un poquito rara, ¿no? Porque nosotros somos muy biológicos, vaya. Pero recordemos que el hombre está constituido por aspectos físicos, emocionales y espirituales también, ¿no? Y eso los médicos tienen que atender los problemas espirituales. De esto vamos a hablar también después. Entonces, cuando manejamos integralmente al paciente con cuidados paliativos, tenemos que ver a la persona, a la familia, ver los aspectos sociales, espirituales, controlar los síntomas y vigilar mucho el aspecto psicológico. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues en los años 80, el cuidado paliativo era únicamente para los para los enfermos de cáncer en etapa terminal. Ya para los 90 se enfrentan problemas asociados con enfermedades crónicas más bien. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, ha habido diferentes fases, ha habido reformas y adiciones a la Ley General de Salud. Por ejemplo, en el 2009 aparecen ya las actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación. Y incluyen en las paliativas el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente. Y también se agrega los cuidados paliativos a enfermos de situación terminal. Pero lo más importante en el 2013 es que esto ya no lo hacen solamente del resorte de la competencia del médico especialista. Recuerden que para poder prescribir opioides y todo eso tendría que tener prácticamente un médico especialista. Hoy cualquier médico tratante lo puede hacer. Ya después, en el 2014, ya se emite ya la norma oficial sobre los cuidados paliativos. Es decir, se han publicado 2 acuerdos, el acuerdo para los adultos y el de pediatría. El Consejo de Salubridad General, por ley, es la única institución que está creada constitucionalmente. En el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, aparece el Consejo de Salubridad General como una entidad, como autoridad sanitaria por arriba de la Secretaría de Salud, y tiene la capacidad de emitir acuerdos que son obligatorios para todas las dependencias públicas o privadas, todo el Sistema Nacional de Salud.
Este acuerdo que se emitió tiene varios propósitos. Por un lado, manejar todo lo que son problemas de dolor, modelos de atención, ver toda la sintomatología, las consideraciones bioéticas, ver cuál es el marco regulatorio, y algo que es muy importante y que a veces se nos olvida es la formación de recursos humanos. Sin recursos humanos adecuados no vamos a poder hacer nada. Afortunadamente esto ya se ha ido incluyendo en los programas de las facultades y escuelas de medicina, pero todavía falta mucho por hacer en ese sentido. Este es un acuerdo que realmente pues es de mucho valor porque destaca el valor de la persona y el derecho del ser humano. Ahí planteamos pues que la calidad de vida de los pacientes es fundamentalmente y que tenemos que mejorarla, y tenemos que prevenir y aliviar el sufrimiento, identificando precozmente y evaluando con minuciosidad el dolor y otros problemas, no solamente físicos, sino también psicológicos y emocionales. Es decir, el cuidado integral tiene por objeto respetar la dignidad humana, y la familia deben recibir pues atención integral. Hay un binomio que es inseparable, que es paciente y familia. Aquí tenemos que analizar aspectos psicológicos, control de síntomas y los aspectos sociales y espirituales. Hay un capítulo sobre el manejo del dolor, y aquí tenemos que garantizar el acceso a diferentes alternativas para la terapéutica del dolor en cada uno de los pacientes. Pero yo sí creo que los modelos de atención tienen que hacerse incluyentes, es decir, para todos los pacientes, y que los cuidados sean integrales. En el acuerdo que publicó el Consejo de Salubridad General viene una guía, que todo el mundo sabe que los cuidados paliativos son obligatorios, pero ¿cómo? La guía lo señala claramente, cuáles son las actividades que se realizan en el primer nivel de atención, el segundo y el tercer nivel. Realmente pocos pacientes con este tipo de problemas deberían pasar al tercer nivel. Es decir, deberían de manejarse fundamentalmente en el primer nivel de atención con su médico personal o general, y ocasionalmente ya más especificado cuál es la molestia, llevarlo al segundo nivel, y solamente en el tercer nivel, si fallase alguno y sobre todo cuando ya se complica con el estrés y el autocuidado del personal de salud. Acuérdense que el fenómeno de fatiga, el burnout, primero se descubrió en la atención de ancianos, antes que nada. Precisamente en los asilos de ancianos los cuidadores fueron los que presentaron el burnout. Ahora todos estamos agotados, ¿no? Y es un síndrome de agotamiento que es curioso. Hay una cantidad de artículos publicados recientemente en revistas sobre el agotamiento del personal de salud, bueno, desde los estudiantes. Pero yo se les digo, hubo un artículo muy interesante de educación médica, ¿no? Sí, la incidencia de fatiga, depresión e intento suicida en los médicos en los estudiantes de medicina. Yo les digo que quien no tenga fatiga, depresión, ¿no?, pues nunca estudió medicina. Por favor, decir, cuando uno tiene que estudiar a las 2, 3 de la mañana, es incomprensible que somos gentes, lo que sea de cada quien, somos gentes excepcionales, ¿no? Ahora, en el control de síntomas creo que tenemos que hacer primero una correcta evaluación, manejarlo terapéuticamente, hacer una reevaluación permanente y el monitoreo absoluto. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones bioéticas fundamentales, ¿no?, que vamos a tratar un poquito más después, pero sí son los principios básicos los que rigen en la atención de los pacientes con problemas de dolor? A mí me llamó mucho la atención lo que alguna vez el doctor Juan Ramón de la Fuente dijo, que después ya lo expresó más claramente en su libro sobre el médico de personas. Yo sí creo que la sociedad desconfía de nosotros los médicos, y no es por nuestras habilidades y nuestros conocimientos, sino por nuestras actitudes y conductas. Cuando uno ve a los médicos cómo tratan a los pacientes hoy en día, es decir, hemos perdido la capacidad de escuchar al paciente.
ya no tenemos la paciencia. Claro, cuando hablamos de actividades institucionales, cuando tienen que ver 26 pacientes o 30 o 40 pacientes en 6 horas, pues es prácticamente imposible no escuchar. Pero yo quiero decirle que la conducta no es muy diferente en los pacientes particulares, ¿eh? Algunas veces los médicos, llega el paciente y empiezan a verlo, y más ahora los muchachos que entran a la computadora empiezan con los síntomas y ya les aparecen aquí del lado derecho las opciones de diagnóstico. Entonces ya se van por el diagnóstico, no por el interrogatorio del paciente. Entonces la tecnología ha impuesto una brecha entre el paciente y el médico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos disponibles para el alivio del dolor? Pues hay 51 medicamentos en el cuadro básico que se pueden utilizar para todos, ¿no? Yo sí creo que esto se hizo conjuntamente con COFEPRIS, y que fueron muy activos y como les digo, los recetarios, por ejemplo, antes tardaban meses en emitirlos, hoy electrónicamente se pueden obtener los recetarios, se pueden hacer las farmacias y van ya foliados. Las farmacias también ya tienen electrónicamente control de los medicamentos. Desafortunadamente no todas las farmacias tienen disponibilidad de opioides, pero yo sí creo que es fácil o es posible encontrar algún lugar. Hablar sobre formación de recursos humanos es fundamental, porque tenemos que actualizar y capacitar a los médicos para manejar atención de calidad. Se ha hablado mucho sobre calidad y seguridad en la atención médica, pero yo sí creo que tenemos que incrementar la calidad con una buena atención. Y aquí, desde luego, tendremos que hablar de profesionalismo. Y ser profesional no es saber mucho, no, ni saber hacer mucho, no, sino saber ser, ¿no? Yo creo que ser profesional es más importante el saber lo que uno es, ¿no?, médico, y quizás las habilidades y los conocimientos irían en un segundo término. Yo creo que esto es fundamental. Pero el médico en su ejercicio requiere forzosamente de varias cosas. Y lo decía el doctor Brook, que era el editor del JAMA, que la medicina requiere de fundamentos científicos, pero el médico necesita involucrarse a través de emociones y pasiones. Es decir, nosotros tenemos que tener emoción, pasión y, claro, también la ciencia para poder ejercer. Porque debemos tomar en cuenta que el paciente, en la situación en que se encuentra, nunca deja de ser una persona. Y una persona es darle un sentido humano a la atención. Y ahora sí entramos a las consideraciones bioéticas, después de esto. Es decir, la autonomía es un aspecto fundamental, ¿no? Y a veces el médico, con esa actitud paternalista que tenemos, le decimos al paciente qué tiene que hacer, le guste o no le guste, y si le va mal o no se cura es porque no hizo caso de nuestras indicaciones, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta cuál es su opinión. Algunos de ellos tienen inconveniencias religiosas inclusive, ¿no?, o experiencias negativas que les evitan muchos medicamentos, pero aquí tenemos que tomarlo porque en cuenta sus decisiones, porque ellos son los que están determinando si viven o no. Hablarles con veracidad, no hablarles con falsas promesas ni falsas cosas. No, tenemos que ser muy auténticos en decirles la verdad. Ahora, decir la verdad no es fácil. Dar malas noticias creo que es todo un entrenamiento para poder dar malas noticias. El doctor Fernández Varela y yo ahí en la comisión de arbitraje vimos muchos de esos problemas, ¿no? Fue muy interesante esa época, ¿no? Sobre todo que se iniciaba y de arbitraje no sabíamos nada, pero nos dieron unos cursos y ahí más o menos le hicimos, ¿no? La justicia, yo creo que todos tienen una condición de vulnerabilidad que requiere de una atención apropiada. Entonces tenemos que mejorar su calidad de vida, pero facilitar también su inclusión social. La beneficencia, desde luego que todas nuestras acciones deben de ser para beneficiar al paciente,
Y aquí tenemos que exponerlo a los menores riesgos posible, porque enfermarse es un riesgo, prescribir es un riesgo. Nosotros muchas veces no podemos anticipar la reacción adversa que pueda tener un paciente a un medicamento. Ahora, la no maleficencia, desde luego que jamás debemos de hacer mal y debemos de procurar minimizar el daño. También la proporcionalidad terapéutica. Yo creo que el ensañamiento terapéutico es algo que nosotros hacemos con cierta frecuencia. Los enfermos que están, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos, conectados a un montón de monitores y todo eso, cuando a sabiendas de los familiares del médico, el paciente ya el grado de recuperación o mejoría es muy relativo. Existe ya en la Ciudad de México y en otros 2 estados algo así, lo que se llama la decisión anticipada, ¿no? Pero cómo llevar a cabo eso es muy difícil, ¿no? Es decir, yo quiero que no me hagan nada. Claro, todavía no está permitido aquí ayudarle a morir al paciente, que en otros países sí existe, ¿me entienden? Se puede llegar digamos, a privar la conciencia, eso sí, mantenerlo inconsciente, pero no matarlo, ¿no? Entonces es muy difícil esto, ¿no? Pero algo que es fundamental es que no huyamos del paciente. Y creo que muchas veces el médico rehúye al paciente porque no tuvo el éxito que él quería tener o porque la familia se pone difícil, etcétera, y abandona al paciente. Yo creo que es algo que es fundamental no hacerlo. Tenemos que buscar la continuidad en la atención y proporcionar el apoyo terapéutico necesario. Desde luego que tenemos que implementar las medidas necesarias para prevenir los problemas de dolor, de malestar y todo esto, pero solamente con la atención adecuada. Ahora, ¿cómo tenemos acceso, pues, no, a estos servicios? Antes quisiera yo tratarlo de las necesidades espirituales, porque son varias. Primero, tenemos que ser reconocidos como personas. Es algo fundamental. También tenemos que hacer un poquito de recuperación. ¿Qué ha pasado? Tenemos que darle al paciente que recuerde las épocas buenas que tuvo, ¿no? Que platique con nosotros quién es él, de dónde viene, qué ha hecho en su vida, ¿no? Que le encuentre sentido a la existencia, al devenir, a la búsqueda de sentido. Liberarse de la culpa también. En un enfermo grave, crónico, la vulnerabilidad es tremenda, ¿no? Entonces él en ese momento entra quizás en una etapa de arrepentimiento de lo que él hizo. Hay que darle la oportunidad de que sane pues esas diferencias, pero al mismo tiempo que a él también lo perdonen, que busquen la manera, el médico con los familiares, de que si hay algo que le agrava al paciente es el que sentirse todavía ofendido y maltratado. Yo creo que en esos momentos tenemos que hacer todo esto, pero también encontrar un sentido de la vida. Vaya, para pues muchos de los que practicamos alguna religión pensamos en el más allá, ¿no? Como una etapa feliz y completa, pero cada quien tiene su manera de ver la vida. Pero yo creo que sí, la mayoría de las gentes piensan que hay algo después, ¿no? Le llamen como le llamen. Pero sí, también hay que tener una auténtica esperanza, no hay ilusiones falsas, ¿no? Y conectarse con el tiempo. Tenemos que expresar, darles la oportunidad de expresar un sentimiento religioso. Creo que la mayoría de los hospitales, bueno, inclusive en el Hospital Central Militar, hay un sacerdote que él solo se ha llamado capellán del ejército y usa un uniforme verde olivo y todo, ¿no? Pero él solo se decía, no existe un nombramiento oficial de eso, ¿no? Pero va y visita a los enfermos, ¿no? Entonces hay que darles la oportunidad, no hay que prohibirles, pues, que tengan esa posibilidad de tener paz. Pero algo que es fundamental es sentirse amado y poder amar. Yo creo que tener personas en las que uno confíe y quiera es fundamental. Y a esas personas los médicos tenemos la obligación de acercarlas a los pacientes.
La Madre Teresa, que es una gente muy respetada, hablaba que la mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. Yo creo que tenemos forzosamente, ¿no? Ahora, ¿qué trascendencia tiene esto? Bueno, pues yo creo que toda la gente tiene ese derecho de trascender, ¿no? Hay el acuerdo también del manejo integral del dolor en los niños, que es difícil porque un buen niño, desde el 6% de los que requieren cuidados paliativos son niños, y es muy difícil atender al niño. Por eso aquí se señalan algunas recomendaciones, ¿no? Desde el momento en que se hace el diagnóstico, incluir cuidados de confort del paciente, valorar y realizar el tratamiento escalonado del dolor, incluir después un contacto temprano con la familia y el niño. Hoy los niños ya saben mucho y tienen derecho a opinar también. Yo creo que ya el adolescente sabe lo que quiere. Ahora, el acuerdo por el cual el Consejo establece la obligatoriedad del manejo del cuidado pediátrico, y eso ya también se hizo. Ahora, ¿cuáles son los resultados en la salud? Bueno, ¿qué es lo que se ha logrado aquí en México? Y si ustedes ven, yo creo que ha habido un avance enorme en los cuidados paliativos. En 2014 existían 42 clínicas del dolor. Hoy existen más de 115. Servicios de cuidados paliativos 57, hoy 233. Se han capacitado 437 cursos de cuidados paliativos en todos lados. Hay un grupo que se estableció con COFEPRIS y las farmacias y el Consejo que van a los estados a dar pláticas. Y esto ha permitido que ahorita haya 176 comités de cuidados paliativos. Se han hecho asesorías telefónicas, consultas y visitas domiciliarias. Es decir, que ha habido realmente una intención de mejorar y ampliar. ¿Cuáles son nuestras perspectivas hoy? Pues tenemos que priorizar los cuidados paliativos como una política pública, garantizando su financiamiento. El 100% de las escuelas y facultades deben incorporar los contenidos de cuidados paliativos, según está dispuesto en el acuerdo de del Consejo de Salubridad. Debemos instar a los colegios y asociaciones médicas para que asuman esfuerzos en la instrumentación de la capacitación, y que el Comité Normativo Nacional de Médicos Generales establezca los cuidados paliativos como parte de sus cursos de actualización, que no lo hemos visto todavía, vaya. Están muy activos. Recientemente en la Academia Mexicana de Cirugía hubo una reunión con el Colegio Nacional de Médicos Generales, ¿no? Y yo sí creo que tenemos que hablar con ellos, ¿no? También tenemos que actualizar las guías de práctica clínica, tener estrategias que emanen del Grupo de Acción Rápida que coordina COFEPRIS, apoyar gestiones y estrategias para que los opioides puedan ser disponibles en los 3 niveles de atención, invitar a instituciones públicas y privadas a incorporar el contenido. Es decir, vamos a concluir que retomar el humanismo en la atención y el cuidado de los pacientes, anteponiendo sobre el bienestar de la persona, considerando las condiciones de vulnerabilidad, otorgando un trato digno y procurando la calidad de vida en todo momento. Los pacientes en estas condiciones se encuentran experimentando un sufrimiento constante, por lo que se hace elemental la intervención multidisciplinaria en los cuidados paliativos, enalteciendo al paciente, porque el trinomio paciente, familia y personal de atención debe de tener una relación abierta y sólida. Hoy, con los avances tecnológicos que se han desarrollado, es imperdonable que un paciente viva con dolor, cuando la tecnología debe emplearse en favor de los pacientes que más lo necesitan para la paliación de los síntomas. El maestro Chávez, que es una gente que realmente creo yo que es el más filósofo de todos los médicos,
una gente excepcional, dijo que el médico debe tener siempre presente ese componente espiritual y no olvidar que una palabra de esperanza puede hacer más bien que una droga y que los sufrimientos se calman y a veces se corrigen por virtud de la fe. Pero también nos dijo que no olvidemos el pacto que hemos sellado, de no pasar por la vida como sombras cobardes que se untan en el muro sin penetrarlo jamás, sin persistir. Nuestro pacto es de trabajar, de luchar y sufrir hasta la agonía por reconstruir y mejorar este mundo que nos tocó vivir. Entonces, el objetivo no es solo aliviar el dolor y mitigar el sufrimiento, también disminuir el padecer físico, psicológico y emocional de los pacientes con una enfermedad crónica o grave en fase avanzada y ayudar a los familiares a cuidar sus seres queridos. Morir no es fácil, pero no debe ser tan difícil. No lo hagamos tan difícil nosotros los médicos. Muchas gracias.